Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. Nuestro grupo está conformado por Juan Andrés Maldonado, Rafael Andrés Maldonado y quien les habla, Valentina Gómez Neira. La sentencia que nos tocó fue la C-138 del 2019, con fecha de 28 de marzo del 2019. Es una demanda de inconstitucionalidad al artículo 2 de la Ley 1905 del 2018. Magistrado ponente Alejandro Linares Cantillo. En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241, numeral cuarto de la Constitución Política, el ciudadano Carlos Alberto Santiago Riveros solicita a la Corte que declare la constitucionalidad condicionada al artículo 2 de la Ley 1905 del 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión del abogado. A continuación, la norma demandada donde se solicita sea declarado exequible condicionado, dice así: Ley 1905 del 2018, por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión del abogado. Artículo 2. El requisito de idoneidad para el ejercicio de la profesión del abogado establecido en la presente ley se aplicará a quienes inicien la carrera de Derecho después de su promulgación. En esta demanda se solicita declarar exequible el artículo anteriormente mencionado, donde el requisito de idoneidad no solo afecta a los estudiantes de Derecho que se van a graduar, sino también a los graduados, porque él mismo vulnera el artículo 13 de la Constitución Política en el siguiente sentido. Señala el demandante en su escrito que se deba garantizar la idoneidad a los abogados en Colombia, por lo que es apenas lógico que se busque que un profesional que tiene en sus manos la libertad, la propiedad y en algunos casos la vida de una persona esté debidamente capacitado, evitando así las famosas impericias profesionales. Para fundamentar lo anterior, cita en extenso lo dispuesto por la Corte en la sentencia C-038 del 2008, para enfatizar que el legislador puede adoptar medidas tendientes a imponer un mayor control o exigencia de calidad. En opinión, el demandante, el exigir el requisito de idoneidad únicamente al estudiante recién graduado y no a los abogados ya graduados para la expedición de su tarjeta profesional, atenta de manera directa al derecho de igualdad. Manifiesta el accionante que en el ejercicio de las habilitaciones profesionales no existen los derechos adquiridos. La norma no establece las condiciones para ser considerado abogado, sino por el contrario, establece los requisitos para obtención de la tarjeta profesional. En este orden de ideas es claro que este requisito solo se impone para la tarjeta profesional, que es una habilitación para litigar o un permiso para representar a las personas en litigios judiciales y no para acceder al título profesional. El demandante considera que en el presente caso no se presentan razones de situaciones jurídicas consolidadas, por cuanto el requisito se aplica para la expedición de tarjetas profesionales, lo cual en nada afecta a los requisitos de grado. Para sustentar su posición, sustenta el demandante en lo dispuesto a la sentencia C-035 del 2016. De conformidad, pues también con el artículo 2 de la Ley 1905 del 2018, pues se vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política, debido a que al imponer un requisito de idoneidad para el ejercicio de la abogacía, exclusivamente aquellos que iniciaron estudios superiores de pregrado en Derecho luego de la promulgación de dicha ley, genera un tratamiento de desigualdad e injustificado respecto a los profesionales ya graduados. Pues en primer lugar, constata que la Corte de la demanda se soporta sobre razones de inconstitucionalidad que son claras, en tanto siguen un hilo conductor en la argumentación que prima facie permiten comprender la presunta inconformidad ante el artículo 2 de la ley ya dicha y en el principio de igualdad considerado en el artículo 13 de la Carta. Lo anterior, la demanda permite identificar que el accionante cuestiona un trato indiferenciado entre estudiantes nuevos de la carrera de Derecho y quienes no lo son. A partir de las razones anteriores, colige la Corte que el cargo propuesto
En la demanda sobre la presunta violación del derecho de igualdad genera una duda mínima sobre la constitucionalidad de la medida, por lo cual la demanda supera el análisis sobre la aptitud sustancial. En consecuencia, la Corte procederá a emitir un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la norma causada, pues en opinión del demandante, exigir el requisito de idoneidad únicamente al estudiante recién graduado y no a los abogados ya graduados para la expedición de la tarjeta profesional atenta de manera directa el derecho de la igualdad. Afirmó el accionante que el legislador está permitiendo que exista una importante masa de profesionales del derecho que podrían continuar ejerciendo una actividad sin que hubiesen demostrado su idoneidad académica. Por lo anterior, por cuanto la norma no establece ni en la exposición de motivos se evidencian las razones que conlleven a imponer este requisito a los nuevos estudiantes de derecho y no a los antiguos. De esta forma, el hecho de no exigir el examen para todos los abogados conllevaría a que no se pueda evaluar la idoneidad y se siga exponiendo al conglomerado de abogados con las malas actuaciones de algunos. Manifestó el accionante que en el ejercicio de habilitaciones profesionales no existen derechos adquiridos. Siga, compañero Juan Andrés. Ok, Rafael, ¿puede seguir la diapositiva? Bueno, como bien lo está diciendo la compañera, el derecho fundamental a la igualdad y juicio de integridad de igualdad. El derecho a la igualdad está previsto en el artículo 13 de la Constitución Política, así como en instrumentos internacionales de derechos humanos, que en virtud del artículo 93 del numeral 2 hace parte del bloque de constitucionalidad. De este derecho se desprenden dos mandatos básicos. El primero es otorgar el permiso a trato de supuestos de hecho y el segundo, otorgar un trato diferente a situaciones de hecho disímiles. Próxima, por favor. Bueno, la Corte, para determinar mayor precisión de alcance en el derecho, ha especificado en dos mandatos generales cuatro reglas a saber. La primera es, debe darse un tratamiento distinto a las situaciones de hecho que no deben tener ningún elemento en común. El segundo punto es que debe darse el mismo trato a situaciones de hecho idénticas. El tercer punto es debe darse un trato prioritario a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias cuando las similitudes sean más relevantes que las diferencias. Y el cuarto punto debe darse un trato diferente a situaciones de hecho que presenten similitudes y diferencias cuando las diferencias sean más relevantes que las similitudes. Bueno, se sabe definir si el plano fáctico y el plano jurídico existen realmente en un trato igual o diferenciado. Pues se sabe definir si el plano fáctico y el plano jurídico existen realmente en un trato igual o diferenciado. Así, una vez establecido el criterio de comparación, debe verificar si efectivamente existe un trato igual o un trato diferenciado, o si en realidad el cargo por vulneración del derecho a una igualdad de parte de indebida o comprensión e interpretación de los que se establece la medida analizada. Bueno, de este juicio, entonces se desprenden dos hipótesis. O los grupos o las personas no son comprobables a la luz del criterio de comparación y en consecuencia no se afecta el mandato de trato igual. O los grupos de personas sí se pueden ver asimiladas y en esa medida se presenta una afectación prima facie del derecho a la igualdad. Siguiente, por favor. Bueno, si ocurre esto, las personas o los grupos pueden ser asimilados. En tercer lugar, se debe determinar si la diferencia de trato encuentra constitucionalmente justificada. Análisis que varía, pues, puede hacerse en intensidades distintas, teniendo en cuenta como propósito salvaguardar el principio democrático y separación de los poderes sin afectar gravemente los derechos inalienables de la persona. Están salvaguardados en el artículo 1 y 5 y 113 de la Constitución. Bueno, en este sentido la Corte ha señalado que el juicio de proporcionalidad no debe ser aplicado con la misma intensidad en todos los casos, pues de no proceder así las competencias de los diferentes órganos del Estado,
al igual que las posibilidades de actuación. Los particulares en ejercicio de la vía inactiva privada podrían resultar anulados o afectados gravemente. Bueno, la exigencia del título profesional, en especial para la profesión de la abogacía, y la necesidad de garantizar la idoneidad de quienes ejercen la profesión de abogados. Reiteración de la jurisprudencia. Bueno, en este sentido tenemos que la Corte, a través de diversos pronunciamientos, ha tenido la oportunidad de referirse al papel que cumple el abogado en el Estado social y en un Estado democrático, así como la importancia del control que respecto del ejercicio en esta profesión se debe llevar a cabo las autoridades públicas. O sea, sobre el particular, este tribunal ha explicado que dentro de los parámetros que emanan el ejercicio de la profesión, el abogado ejerce su labor y pues principalmente de manera general, en dos escenarios o frente a diferentes. En el primer escenario, por fuera del proceso y a través de la consulta y asesoría de los favores quien solicite. Y en el segundo, dentro del proceso o juicio mediante la representación judicial en favor de aquellos requerimientos que acuden a la administración de la justicia para resolver controversias. Bueno, conforme a lo anterior, es dado afirmar que en Colombia no existen controles estatales para la obtención de un título de abogado, tampoco el ingreso a la profesión, y en lo que es referente a la vigilancia de los profesionales en control disciplinario. Se ha criticado, pues, por la escasez de sanciones, este orden de la inexistente cultura de las colegiaturas obligatorias, como las universidades y otros institutos de abogados, que habitualmente se encargan del registro y seguimiento de la vigilancia de abogados, y la falta de resultados en el control disciplinario que hacen parte de la realidad colombiana. Pues bajo este escenario, promover un examen de idoneidad podría actuar como una de las formas de herramientas de control, ¿no? Al sujetar un ejercicio de profesionalidad a la obtención de un puntaje mínimo, siendo así el caso concreto de la norma objeto de revisión en el objeto central del examen, que es verificar la idoneidad de los graduados en Derecho que hayan iniciado sus estudios con posterioridad en la entrada de vigencia de la Ley 1905 del 2018. Sigue mi compañero Rafael. Criterio de comparación, afectación prima facie del derecho a la igualdad. Es conveniente recordar que el artículo primero de la Ley 1905 del 2019, el examen de Estado, se aplicará a quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de dicha ley. El parágrafo 2 del artículo primero señala que el Consejo Superior exigirá la certificación de la aprobación del examen del Estado para la expedición de la tarjeta profesional de abogado y que este documento es necesario únicamente para ser representante de una persona natural o jurídica en cualquier trámite que requiera la actuación de un abogado. Teniendo incidencia en la expedición de la tarjeta profesional de quienes inician la carrera de Derecho con posterioridad a la promulgación de la ley, o sea, desde el 28 de junio del 2018. La norma establece el requisito únicamente para estudiantes que inicien sus estudios en Derecho a partir de la fecha de entrada en vigencia de la mencionada ley. Excluidos, pues dejando por fuera a quienes ya tuvieron el título y tarjeta profesional, culminaron su plan de estudios y están a espera del grado, y quienes iniciaron sus estudios antes de la promulgación de la ley. Como resultado, prima facie observa la sala que existe tertinium comparationis que se podría crear con la norma demandada una afectación al derecho de la igualdad entre las personas que se encuentran en diferentes etapas de la formación académica en derecho. De esta forma, resalta la sala que los abogados que ya se encuentran habilitados para ejercer la profesión, o sea, quienes ya tienen la tarjeta profesional, no son comparables con aquellos que se encuentran estudiando.
Respecto a quienes ya tuvieron su tarjeta profesional como título habilitante, se deben adoptar medidas distintas que garanticen sus derechos y situaciones jurídicas ya consolidadas. De lo anterior, la Sala considera desproporcionado que los abogados que ya han sido habilitados para ejercer su profesión soporten la carga de aprobar un examen adicional. La Sala resalta que antes de la promulgación de esta ley, el ordenamiento jurídico ya preveía una serie de requisitos adicionales para valorar la idoneidad profesional, como pruebas estatales, preparatorios, monografías, entre otros, por lo que aquellos profesionales ya acreditados cumplieron con los requisitos de idoneidad establecidos en la norma que les era aplicable. Bueno, respecto al grupo de aquellos que no han obtenido aún la habilitación para ejercer la profesión, o sea, los que no han tenido la tarjeta profesional, entonces, en este grupo de estudiantes se encuentran quienes se encuentran en diferentes momentos de los estudios en Derecho, quienes no hubiesen obtenido aún su tarjeta profesional. La Corte reitera que el grupo de estudiantes es susceptible de comparación. Existe un tertium comparationis, o sea, un criterio de comparación entre todas las personas susceptibles de ser clasificadas como estudiantes de Derecho y que no hubiesen obtenido su tarjeta profesional. Juicio intermedio de igualdad. Anteriormente había explicado mi compañero que ante la previsión de una vulneración del derecho de igualdad, había que aplicar un juicio para determinar el tal grado de violación. Entonces hay tres grados de violación o tres juicios para determinarlo: el leve, el intermedio y el grave. En este caso, el juicio a aplicar es el juicio intermedio de igualdad. Las razones es el artículo 26 de la Constitución Nacional, que le da una competencia al legislador para establecer títulos de idoneidad a las carreras, estableciendo así que profesiones libres que no conlleven un riesgo social no necesitan aprobación de idoneidad, pero aquellas como las del abogado sí la necesitan, y es necesario que las autoridades y el legislador garanticen los mínimos estándares de calidad para aquellos que representan un riesgo social. Y un criterio operador, que es la fecha de promulgación, que a simple vista hay una diferencia entre el conjunto comparable afectado, lo cual podría configurarse en una limitación al derecho a escoger libremente una profesión u oficio, lo cual podría resultar potencialmente discriminatorio, recordando que este derecho se basa en el derecho del trabajo. Entonces, la norma, bueno, recordando que el juicio intermedio se aplica para cuando hay indicios de violación de un derecho de la igualdad, y se analizan en dos casos: que si hay un fin para un trato diferencial, y que si el medio utilizado es el idóneo para llegar a ese trato diferencial. Entonces, la norma persigue una finalidad constitucional importante. Lo evidenciado en los antecedentes legislativos del proyecto de ley corresponden a la norma acusada. La misma reconoce que el objetivo fundamental del abogado es colaborar en la defensa del valor de la justicia, agregándole también el orden y su función social, que va más allá de un carácter técnico, sino que también engloba una parte personal, una parte ética, y que medidas de idoneidad y que califiquen aquellos estándares académicos no coarta su libertad personal. Entonces, destaca la función social del abogado, que es aquella que el abogado ejerce consultoría. Es importante que represente a una persona, porque sus actuaciones negativas corresponderían a una equivocación, dando que está en juego derechos fundamentales de terceros, la profesión libre según el artículo 26, y el riesgo social que entraña su ejercicio implica para el Estado el deber de garantizar la idoneidad del mismo. Los antecedentes legislativos revelan la necesidad encontrada por el Congreso para regular la idoneidad,
plasmado en el artículo 1 de la norma demandada. Importancia de la exigencia de idoneidad y la función del abogado. Repitiendo la función social del abogado, que no solo se basa en resolver asuntos de orden técnico, sino también de orden profesional y de orden ético, porque ellos son los involucrados de primera manera en llevar a la administración de justicia y conectarla con los ciudadanos. La importancia del fin que persigue la norma es que se manifiesta en que los exámenes, en condiciones como las de este caso, actúan como requisitos que permiten clasificar los méritos y calidades de los futuros profesionales. En este sentido, el resultado del examen, como elemento objetivo, mitiga las consideraciones subjetivas y las influencias de cualquier otra naturaleza. Entonces, sí existe, es una finalidad constitucionalmente importante, con el objetivo de proteger intereses generales, involucrando en el ejercicio de dicha profesión, mitigar el riesgo social que éste se derive y reconocer ciertas potestades a los abogados según sus aptitudes, capacidades y preparación. ¿El medio elegido es efectivamente conducente para alcanzar la finalidad identificada? Sí, pero primero, cuando se habla de derechos fundamentales y en particular del derecho a escoger la profesión u oficio, el momento en que el derecho debe ser protegido frente a eventos de transitorio legislativo, como en este caso, coincide con aquel en que se ha cumplido las hipótesis fácticas de la ley anterior, de tal modo que puede hablarse de una situación jurídica consolidada. Las personas que iniciaron sus estudios antes de la promulgación de la ley tienen una expectativa legal simple, la habilitación para el ejercicio de profesión con la aprobación de los requisitos académicos exigidos por su universidad, al momento del ingreso a la carrera de Derecho o de obtener o de haber obtenido los requisitos de grados y dar trámite a la obtención de la tarjeta profesional de abogado con base en los resultados a la fecha en la que obtuvieron su diploma de grado. Recalca el carácter irretroactivo de la ley. Considera la sala que dentro del grupo que no ha obtenido habilitación para ejercer la profesión, la sala debe analizar la situación de los estudiantes que han acreditado los requisitos de grados pero carecen de título y quienes se matricularon antes de la entrada de la vigencia de la ley 1905 de 2018, pero aún se encuentran cursando sus estudios. El legislador buscó proteger la irretroactividad de la ley y resulta desproporcionado exigir esta habilitación a las personas que actualmente son estudiantes de derechos, pero su formación académica no se ha desarrollado con observancia del enfoque de la nueva legislación que exige. Igualar este grupo resultaría en una afectación del principio de democracia y del artículo 113 de la Constitución Nacional, que es la separación de poderes, porque el juez constitucional no puede ampliar el sentido del contenido normativo y debatido y aprobado por el legislador. En ese orden, exige una formación académica que debe reunir los estudiantes que iniciaron sus estudios después de la promulgación de la Ley 1905 de 2018. Para la sala, el examen de estado es un medio constitucionalmente permitido. ¿El medio elegido es efectivamente conducente para alcanzar la finalidad identificada? Sí. Dos razones. Los exámenes de estados ayudan a mitigar las diferencias académicas y con ello filtrar a los estudiantes que no tienen conocimientos básicos para el adecuado desempeño profesional. La Corte pone de ejemplo a Reino Unido, Alemania y Estados Unidos, donde se han alcanzado unos estándares altos de calidad debido a los grandes requisitos que le imponen a sus estudiantes en materia jurídica y mitiga las diferencias existentes entre universidades que exhorta a las personas que no crean en mitos como que por salir de determinada universidad tienen una calidad sobre otras universidades que se consideran de menor nivel, sino que todos tienen que aprobar el mismo examen. Entonces, la decisión final es pues, declararle el artículo 2 de la ley 1905 de 2018 y el examen de estado será constitucionalmente permitido.